buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes, en días cercanos al 150 aniversario del inicio de nuestras luchas por la independencia. El tema del patriotismo, digamos que reverdece, y hoy queremos poner sobre la mesa este asunto con los valores asociados al concepto de patriotismo, porque, bueno, los cubanos tenemos un poquito claro a qué se refiere, o por lo menos desde nuestra cultura, de qué cosa es el patriotismo, desde nuestros conceptos y tradiciones. Pero uno escucha, como ha escuchado recientemente, por ejemplo, al presidente Trump enorgullecerse de su patriotismo y los valores asociados a este, y no tienen nada que ver. ¿Hasta qué punto son contradictorios, son antivalores los que no son el patriotismo, que no coincide con nuestros valores? De eso van a estar hablando especialistas, analistas, historiadores, investigadores y también desde la calle. Podrán acompañarnos nuestros televidentes y radioyentes que han dado sus opiniones. Hoy no vamos a tener, por problemas técnicos, la posibilidad de que usted se incorpore al diálogo, pero puede escribirnos a nuestra página web y mandarnos sus opiniones. Los invitamos a poner sobre la mesa el tema del patriotismo y los valores. Acompáñenos. Y ya les presento a nuestros panelistas, los tres bastante habituales, algunos casi no, fundadores de este espacio. Bueno, tenemos al doctor Jorge Hernández Martínez, investigador, profesor titular, trabaja como investigador en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre los Estados Unidos, el CECEU de la Universidad de La Habana, del que fue varios años director, y también es profesor de la Universidad de La Habana. El máster Fabio Fernández Batista, que ha estado recientemente bastante acompañándonos, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Y les hablaba de un fundador que tengo la suerte de que hoy haya accedido a acompañarme en la mesa redonda, Reinaldo Taladrí, analista, especialista de temas internacionales y particularmente de los temas que tienen que ver con Estados Unidos, país al que conoce bastante. Pero no digo más, vamos un momentico a hacer la pausa, vamos a la calle, vamos a ver qué dijo la población en esta suerte de encuesta que hizo Oscar Figueredo, y enseguida estamos de vuelta. Quizás se haya perdido en otras comunidades, pero no en Cuba. El cubano es patriota. Incluso hay quien te dice, yo soy patriota, quizás no sea comunista, pero soy patriota. Patriotismo es lo más grande para mí que tiene la historia. El que niega su patria está perdido. Aunque no esté con esto, pero la tierra de uno es la tierra de uno, papá. Patria es todo. Patria es nación también. Es universalidad. Para mí, todo es patria. La vida, es la vida misma. Mi tierra, allí, en Cuba. Es todo, es la vida. Ser patriota es tener dignidad, honestidad, todos los valores positivos que debemos tener. ¿Qué es patriota? Trump, quizás a su modo de ser es patriota. Tendríamos que ver qué concepto es el que tiene Trump de patriotismo. Quizás difiera del concepto de patriotismo que tenemos los cubanos. Sí, es un patriota para sus intereses. Pero no importa. ¿Verdad o mentira? No cree ni en su propio pueblo. No verla por él, no verla por la humanidad en sentido general. Lo que quiere es dinero y dinero y más dinero. Bueno, y ya que estamos en las calles cubanas y que estamos en la cercanía, voy a pedirle permiso a Taladrí y a Jorge para iniciar con Fabio el diálogo. ¿Se puede hablar de una singularidad en el concepto cubano de patriotismo que lo distinga de otras partes del mundo? ¿Somos más patriotas que nadie o tenemos singularidades en cuanto a los valores que acompañan ese patriotismo?
A ver, buenas tardes primero que todo. Yo creo que no somos más patriotas que otros. Yo creo que tenemos un patriotismo vinculado a la historia singular de nuestro desenvolvimiento como país. Hay que encontrar incluso las raíces de nuestro patriotismo en los primeros siglos coloniales y la formación de las llamadas patrias a los criollos, sobre las que ha escrito mucho el doctor Torres Cuevas, y cómo se va creando un sentimiento de identificación con ese escenario local, con esa tierra donde se ha nacido, con la tierra incluso donde ya han nacido mis padres, y desde ahí se va construyendo un sentimiento de identificación que con el tiempo va avanzando, se va afianzando y se convierte en el punto de partida de toda una cosmovisión. Una cosmovisión que en el caso de Cuba va a ir caminando cada vez más hacia un sentimiento de liberación. Si el patriotismo cubano tiene el sentido de estar vinculado a la apuesta por la liberación, por la independencia, por la construcción de una nación libre y soberana. Yo creo que eso, digamos, que distingue nuestro patriotismo, que es expresión de un nacionalismo liberador, de otras expresiones de patriotismo que podemos encontrar, por ejemplo, en territorios imperiales, en países imperiales, donde es un patriotismo vinculado con una proyección expansiva de nacionalismos que se asumen como dominantes y que buscan entonces construir una realidad mundial basada en su superioridad. Si ese no es el patriotismo de los cubanos. El nuestro está identificado con la liberación, con la lucha por la justicia, con la lucha por la emancipación de nuestro pueblo. En algunas culturas, o no voy a decir en algunas culturas, en algunos esquemas de pensamiento, incluso de izquierda, incluso progresistas o que así se llaman, a veces se ve el patriotismo como algo negativo, o como, es decir, como un valor que no tiene una visión paladrí. Con relación a Estados Unidos, ¿qué pasa con Estados Unidos? Es una nación, porque aquí se singularizó el discurso de Trump, se preguntó en la calle, por eso... Lo singularizaremos más, porque además, por ahí andan fragmentos. Por eso Aldín me invitó. Primero, ¿cómo surgió esa nación? ¿No? Hay que ver cómo surgió esa nación. Ellos estaban en una batalla comercial de derechos comerciales, etcétera. E incluso se dice que la primera vez que se habla de una nación es cuando el grupo de Boston, John Adams, etcétera, va a ver a Franklin. Están ya en Filadelfia reunidos, etcétera, y dicen que era un hombre, un bombiván, y él estaba, y entonces ellos le empiezan a decir, queremos esto y queremos este derecho, el derecho tal, y él le dice, miren, yo he estado mucho tiempo en la corte de Inglaterra, no van a tener ninguno de esos derechos, ustedes me están hablando de hacer otro país, bueno, entonces eso sí, ahí yo los apoyo, vamos a hacer otro país, o sea, ahí hay un origen, fíjate, muy simplificado, muy esquemático, mucho más, doctor me diría, es mucho más complejo, mucho más, y es verdad que lo es, pero anecdóticamente nos da un reflejo de cómo empezó algo y cómo se convirtió en otra cosa. Segundo, yo en lo personal, yo hablo a título absolutamente individual, no me gusta hablar de singularidades nuestras, porque a medida que uno conoce más de otros países, todos tienen singularidades, todos tienen características, a veces comunes, y no me gusta hablar porque eso de la singularidad es lo que ha llevado a que en Estados Unidos haya un consenso en prácticamente la mayoría de los que dirigen, de los que poseen y de los que son dirigidos, de que Estados Unidos es una nación predestinada. A veces algunos no caen en la trampa de decir por quién o por qué, para llevar al mundo una serie de valores. No uso tampoco el término nunca de antivalores, porque esos son sus valores, y tú puedes decir, esos valores llevan a esto, son errados, etcétera, pero son valores. Es una verdadera batalla de ideas entre distintos conceptos o distintos tipos de valores, no antivalor, porque son valores. Por ejemplo, a mí nunca se me olvida, después del 11 de septiembre, un anuncio genialmente concebido desde el punto de vista, por eso nunca uso la palabra antivalor, de esos valores que hizo Fox, donde ponían una manzana, una cuadra, donde en cada casa, entre todas las casas había una bandera americana. Entonces decían, ellos pretendían cambiarnos, y después ponían, y lo lograron, y después aparecía toda la manzana con banderas americanas en cada una de las casas. Eso es un anuncio que se hace después del 11 de septiembre. ¿Qué hay en todo eso? Bueno, hay
que si tú analizas los valores del patriotismo en Estados Unidos, yo siempre pienso que hay que analizarlo con dos ejemplos que nos dan la totalidad del rompecabezas, que tiene muchas piezas. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. La Segunda Guerra Mundial es una guerra, una batalla que fue apoyada por la casi totalidad de la nación, donde desde las fuerzas más progresistas y de izquierda participaron conscientemente, motivadamente, donde las mujeres asumieron la producción industrial en Detroit, que fue clave para para la victoria de ellos, sobre todo en el Pacífico, donde había una movilización de todo, la industria del cine se puso en función, la radio, los artistas, la economía, etcétera. ¿No ha sido siempre así? ¿Qué pasó? Que ahí había, vamos a decir, una causa justa, palabra que se usó después en otra guerra que muchos consideran que no fue justa, y motivó, y había un patriotismo honesto, espontáneo de la gente defendiendo. Fuimos atacados y vamos a defender. Bien, y después en la guerra de Vietnam, ¿qué pasó? Bueno, de eso se ha hablado mucho, no hay que ahí no hay antivalor. ¿Cómo no es que en la guerra de Vietnam, qué pasaba? Por eso yo no uso el término antivalores. Primero, no fuimos atacados, no hay Pearl Harbor, un incidente que después resultó falso, Tonkin. Segundo, ¿qué hacemos nosotros allá? Todos esos soldados que iban no saben de geopolítica, ni les interesa, ni tenían nada que ver con eso. ¿Qué yo hago peleando aquí? Hay que volver a ver esa gran película Pelotón de Oliver Stone. Excelente reflejo, porque es un reflejo de su vida además. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a protestar contra esta guerra. Y ahí viene otro dilema que se puede prestar para las analogías. Yo estoy hablando de cómo funciona en Estados Unidos. Y es y tú lo mencionaste en la introducción, por eso me obligas a hablar de él. Sí, pero no me agotes, que ahí todavía tengo por donde cortar. Entonces, ese es otro tema. Yo diría que ese patriotismo hay que verlo así. En Estados Unidos hay un sistema que empieza en la educación muy bien pensado, muy bien diseñado, no de ahora, de hace mucho tiempo, de lo que se enseña en la escuela, lo que el niño recibe en la escuela. Es cierto que en el mundo de hoy, a diferencia de los años 40 y 50, ese niño también tiene las redes sociales, recibe otras cosas, recibe otras influencias no organizadas, que sí la recibía, pero sí hay un sistema que lleva a que la mayoría de esa población crea en el juramento de la alianza, que se ha discutido muchas veces si se quita o no de las escuelas obligatorias, crea en los valores patrios, crea que son los valores únicos que existen, que tienen la razón absoluta, etcétera, etcétera. Y eso no se impone, eso se impone de manera inteligente mediante resortes de educación, cultura, religión, etcétera. También se contribuye. Fíjate, de esa manera. Yo te voy a pedir, porque quiero que Jorge ahora hable del tema. Al final no me contestaste mi pregunta, pero eso pasa, casi eso siempre pasa cuando él y yo estamos juntos. De todas maneras, vamos a ver este fragmento, porque cuando yo sentí o cuando escuché allí mismo en Naciones Unidas a Donald Trump presumir de los valores patrióticos que él tiene y su nación, vamos a verlo y después oímos la opinión del profesor Jorge para ver, porque yo sí creo en las singularidades, por cierto, y creo que la nación norteamericana las tiene, pero vamos a ver lo que dice Donald Trump, lo que dijo, recordar. Damos a nuestros héroes, atesoramos nuestras tradiciones y sobre todo amamos nuestro país. Dentro de cada uno en esta gran sala hoy, y todos los que están escuchando en todo el mundo, está el corazón de un patriota que siente el mismo amor poderoso por su nación, la misma intensa lealtad con su patria, la pasión que arde en los corazones de los patriotas y las almas de las naciones ha inspirado reformas y revoluciones, sacrificios y actos nobles, grandes logros científicos y obras de arte maravillosas. Nuestra labor no es borrar esto, sino hacerlo nuestro, construir con ello, consolidar esta sabiduría para hacer nuestras naciones más grandes, nuestra región más segura y el mundo mejor.
Hermanas y hermanos, en los últimos meses, Estados Unidos ha demostrado nuevamente su desprecio al derecho internacional, el multilateralismo y los principios propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Cada vez que Estados Unidos invade países, lanza misiles o financia cambios de régimen. Lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos o por razones humanitarias. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace contra Venezuela. Bueno, este es un pedacito, se me había olvidado decirles que también habíamos puesto lo que le dijo Evo Morales, no exactamente en el segmento de alto nivel, sino en el Consejo de Seguridad y a solo 2 asientos de distancia de Donald Trump. Pero lo seleccioné justamente para que Jorge nos diga, pues yo le había dicho una pregunta a Taladri que no sé si tú la... Yo retuve el elemento, sí. Me refiero a que el patriotismo por algunas fuerzas de izquierda en el mundo a veces lo consideran un antivalor, y a lo mejor yo estoy equivocada cuando hablo de antivalores, pero yo me refiero a que para los valores que yo como persona y como sociedad entiendo, van en contra, es decir, para mí son antivalores, para mí, no quiere decir que lo sean para mí. A ver, yo voy a intentar referirme a eso y en parte a las interesantes intervenciones de Fabio y de Taladri. Tal vez si me extiendo mucho, me puedo suprimir la siguiente intervención. Trump, cuando empezaba a hablar ahí, hablaba de los héroes o del heroísmo de los norteamericanos, de los soldados, de los patriotas estadounidenses. Hablaba más adelante de la importancia que eso tenía para ser la nación más segura y más grande, entre otras cosas. Y ahí se pone de manifiesto, en primerísimo lugar, que el patriotismo es uno de los valores, forma parte de los sistemas de valores. Pudiera decirse que en todas las sociedades los valores son esos elementos a partir de los cuales se definen pautas de comportamiento, patrones de comportamiento, establecen escalas valorativas, prioridades, orientan los principios de la actuación humana a nivel individual, en pequeños colectivos, a nivel de clase social o a nivel de los estados nacionales y también a nivel, se pudiera decir, de la humanidad como un todo. Hay valores universales y el patriotismo está representado a nivel mundial, está claro, pero también eso está filtrado por las experiencias de cada nación. El patriotismo, como lo ha dicho el propio Trump para el caso de los Estados Unidos, está muy ligado a otros valores. El sentido del nacionalismo, que en el caso de los Estados Unidos es un nacionalismo chauvinista, es un nacionalismo estrecho, que choca contra la manera en que otros países asumen los nacionalismos en un sentido más amplio y que permitirían entender la expresión martiana esa de que patria es humanidad. Algunos nacionalismos los vemos tan estrechos. Trump ha levantado el nacionalismo que expuso un presidente estadounidense en el siglo XIX, Andrew Jackson, se le está llamando nacionalismo jacksoniano. Fue la bandera ideológica que inspiró las masacres contra los indios nativos, los llamados en sentido despectivo pieles rojas de los Estados Unidos. Entonces ese nacionalismo estrecho, chauvinista de los estadounidenses está empalmado con la manera en que ellos encaran el patriotismo. El patriotismo es eso que define con elementos emocionales y racionales el compromiso con la patria, con el lugar donde uno nació. Y repito, el patriotismo en la usanza estadounidense no tiene nada que ver con la manera en que Cuba o muchos pueblos del llamado tercer mundo hemos asumido esto, proclamando, por ejemplo, el internacionalismo. El nacionalismo estrecho de este tipo, como entre los países que esgrimieron las tesis del fascismo, del nacionalsocialismo y demás, no son compatibles con esta versión más universal de los nacionalismos y de los sentidos patrióticos que se integran en una proyección, pudiéramos decir, internacionalista. Claro. A partir de la idea de que defendiendo intereses patrióticos defiendo también los intereses de otras patrias con las cuales podemos sentirnos hermanados. Por ahí creo que traté de acercarme a una respuesta
de lo que tú dijiste. No sé si me permite sí, agregar algo más ahí. Desde el punto de vista de lo que ha dicho Trump, a mí me venía a la mente, por ejemplo, las representaciones que esto tiene a través del cine. Clint Eastwood, que es un actor y un director muy conocido, aunque es un hombre republicano y muy conservador, hizo un par de películas vinculadas con la Segunda Guerra Mundial. Una se llamaba como Cartas de nuestros padres o algo de eso. Banderas de nuestros padres, la otra Cartas de Iwo Jima. ¿Okay? Donde hacía toda una glorificación del soldado norteamericano, de los grandes méritos, del sentido de entrega, de la disposición a morir defendiendo la patria. La caracterización de los héroes tenía que ver con la caracterización que habíamos hecho anteriormente. Y esto tiene que ver con algo más amplio también, que los héroes de las historietas gráficas y de las películas de acción norteamericanas, Enrique Ubieta lo dice en un ensayo, un prólogo que le hizo un libro de Elías de Acosta, los héroes norteamericanos generalmente son héroes individuales. Spider-Man, Superman, Batman, Aquaman, Iron Man, no tienen héroes colectivos, como por ejemplo en la tradición francesa estaba Asterix el Galo, que era una tribu, o el Pidio Valdés y la Mambisada, etcétera. Creo que es una buena caracterización que habla de cómo el patriotismo estadounidense se empata con ese otro rasgo, con ese otro valor, mejor dicho, definitorio de la manera en que los Estados Unidos asumen su identidad nacional y su cultura también, que es el individualismo. La manera en que los estadounidenses asumen, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos es en el sentido de derechos estrictamente individuales. Por eso se aferran a derechos civiles y políticos, no así a los derechos económicos y sociales en términos de derechos humanos, criterios que Cuba ha defendido mucho junto a otros países. Desde su punto de vista, al igual que ahora recientemente cuando en la Constitución hemos discutido el problema de las obligaciones, de los derechos y de los deberes, y se está diciendo los míos terminan donde comienzan los tuyos, el patriotismo de una nación que está justificado por singularidades históricas, y yo me aparto en alguna medida de la interpretación de Taradell y coincido con él en muchas oportunidades, pero en este caso no. Creo que en efecto los Estados Unidos han abusado de esa singularidad para argumentar la tesis del excepcionalismo norteamericano. A partir de lo que le ha sido peculiar en el desarrollo histórico se justifica el expansionismo geopolítico, la ideología del destino manifiesto, tienen que cumplir un destino mundial, liberar a todo el mundo porque tienen un valor en la libertad de la manera que él lo entiende, que no es la de los demás, y en todo eso se hace uso y abuso de toda esta particularidad. Pero cada nación tiene sus particularidades definitorias, su sistema de valores, y en un caso como el de Cuba, nuestras particularidades nacionales y de las luchas patrias son las que explican la capacidad de resistencia que hemos tenido en estos 60 años. Eso solamente es explicable en nuestro modo de ver por las peculiaridades de la historia nacional de Cuba, que ha tenido que estar luchando primero contra España, después contra los Estados Unidos, para proteger su soberanía, su autodeterminación, su independencia y su integridad territorial. Entonces, desde ese punto de vista, cuando el patriotismo del otro choca con el mío, porque quieres defender el tuyo pisoteando el mío, yo creo que ese patriotismo sí se convierte en un antivalor. Claro. Ahora, un momentico, sí. Déjame aclarar esto de la singularidad. Yo me refiero a que cada país tiene singularidades. Eso decimos todo. Yo no conozco la historia de Tailandia, pero estoy seguro que si la conociera, aparecerían rasgos singulares que explican el apoyo a determinada forma de gobierno y rasgos históricos, etcétera. Y si vas a África igual, y si vas a Asia, cuando uno se mete en la historia de distintos lugares, hay singularidades. Yo lo que no me gusta usar el término de que nosotros somos más singulares que nadie, o somos específicamente más patriotas que otros, verdaderamente patriotas y los otros no. Por ejemplo, la historia de colonos que se quieren separar de metrópolis y dan origen a patriotas, se repite, si tú vas a la historia, en innumerables lugares de América Latina y de Estados Unidos. Si tú vas a Hawái, fue idéntico lo que hicieron. Mandaron colonos, sembraron azúcar, crearon intereses económicos, esos colonos se hicieron ricos y organizaron la sublevación contra una monarquía que existía y anexarse a Estados Unidos. Un ejemplo. A Cuba mandaron colonos. No, pero en Cuba hubo colonos, pero con relación a España.
Y con relación a Estados Unidos, también, grupo, pero sí, Camagüey, por ejemplo, lo que yo me refiero, Gloria City. Y la historia es más larga, seguramente no alcanza para eso. Y lo que yo me refiero es que es una verdadera batalla de ideas. De un lado hay una serie de valores. Lo que dice Jorge, lo que son los valores, ese concepto mejor no lo podía escuchar. Sistema de valores de toda la sociedad. Bien, ellos tienen un sistema de valores. Ese sistema de valores lo enseña, funciona y lleva a que hoy todavía la mayoría de la población cree en esos valores y los asume y los defiende. ¿Son nuestros valores? No son nuestros valores. ¿Son nuestros conceptos? No lo son. Tampoco son exactamente los de Francia, ni posiblemente sean los mismos de algunos países africanos u otros países asiáticos. Difieren. La clave está en evitar que se impongan en este planeta valores universales, conceptos universales, etcétera. Yo pienso que esa es la clave, claro. Evitar. Pero es también defender singularidades. A mí me gustó mucho y por eso insertamos lo de Evo, porque sí. Evo con su, que a veces la gente le señala, bueno, el indio que lee mal o no lee totalmente bien español, bueno, no es su idioma, la verdad que debería pedir traductor para su aymara, pero él respeta a otras comunidades y hablan el idioma de mayorías. Fabio, yo regreso porque no acabo de encontrar respuesta de este lado, de este bando, en el sentido de que hay grupos progresistas, radicales, que rechazan el patriotismo como una forma que se aleja del internacionalismo, por ejemplo, o que se aleja de la universalidad de proyectos como puede ser el socialismo. A ver, lo que yo creo que aquí es importante entender las dos dimensiones del patriotismo. Si el patriotismo en algunos países actúa como una fuerza que apuesta por la liberación y por las causas buenas, vamos a decirlo así, y en otros momentos el patriotismo puede actuar como una ideología de expansión. Incluso en un mismo país se puede dar, porque eran patriotas los franceses que luchaban contra el fascismo alemán que los había ocupado, pero al mismo tiempo, desde una concepción expansionista, eran patriotas los franceses que luchaban contra la independencia vietnamita en Indochina. O Argelia. O Argelia. Sí, yo creo que en distintos momentos históricos el patriotismo puede moverse en dos dimensiones. Y esos sectores de la izquierda que son críticos del patriotismo, en mi opinión, están cuestionando sobre todo ese patriotismo que se vincula con un nacionalismo estrecho, con un nacionalismo chauvinista, con un nacionalista xenófobo. Pero yo creo que identificar el patriotismo simplemente con esos rasgos que son, en mi opinión, incluso deformaciones de ese sentimiento tan hermoso que es el amor por el territorio donde uno ha nacido, yo creo que es un error. Yo creo que incluso en el caso de Cuba, la suerte que tenemos es que nuestro patriotismo ha sido siempre un patriotismo de liberación, un patriotismo que no ha renunciado a la universalidad, un patriotismo que ha dado pie a valores tan extraordinarios como el internacionalismo. Yo creo que es una singularidad que en muchas oportunidades viene de los países de la periferia, si los países que han sido objeto de la ambición de los imperios coloniales, de las grandes potencias, y que el sentimiento patriótico se ha convertido en una forma de resistencia cultural frente a esos poderes que buscan marcar la pauta. Yo creo que hay esas dos dimensiones en el patriotismo y, por suerte, los cubanos siempre hemos estado vinculados a ese patriotismo que apunta a la liberación. Claro, en las clases de historia, por ejemplo, ustedes, ¿cómo enfocan los conceptos de patriotismo? A ver, sobre todo lo entendemos como un proceso. Sí, un proceso que en el caso cubano empieza en los primeros siglos coloniales, como yo decía, desde la identificación de los... De que existe una nación. Sí, primero la identificación de las personas con esa tierra donde viven, con esa tierra, con ese espacio pequeño, la patria local. Y cómo en el caso cubano eso se va a ir madurando y esa conciencia de patria local se va a extender a una conciencia que abarca ya toda la isla. Ahora, es un proceso complicado y no por gusto tenemos que en las guerras de independencia nace un fenómeno o se expresa un fenómeno como el regionalismo que implica una conciencia nacional no plenamente estructurada. Pero al mismo tiempo la guerra es el crisol de una nacionalidad cubana y ya a finales del siglo XIX un guantanamero y un pinareño se entienden como integrantes de la nación cubana y como tal confraternizan. Ahora, eso es un proceso largo que históricamente tiene momentos singulares, momentos de acumulación cultural que permite la conformación de ese entramado común. Eso es en el caso cubano, así es como lo explicamos en Cuba, en la historia de Cuba. Y entender además que ese patriotismo se convierte, por eso Jorge lo decía, en una fuerza clave para la resistencia. Para la resistencia
Primero, en el siglo XIX es la lucha por la independencia, y en el siglo XX es la resistencia contra los intentos de subordinación que vienen de ese nuevo poder que frente a Cuba representan los Estados Unidos. Claro. Eso es en la dinámica cubana. Ahora, no es el patriotismo o el concepto de amor a la patria lo primero casi que aprendemos como valor de la nación. Sí. A ver, Arlene, porque tú pusiste el discurso de Trump. ¿Qué dice Trump y qué está reflejando Trump de patriotismo? Por ejemplo, un soldado que va a pelear a Afganistán, que a lo mejor antes de ir ni sabía dónde estaba en el mapa Afganistán, se considera un patriota, sí, y es tratado como patriota. Hay que estar en un estadio de fútbol, de béisbol, cuando en el séptimo inning se pone y se singulariza a un soldado que regresó como un héroe y el estadio entero se para y lo aplaude y lo pone en pantalla. ¿Cómo se llegó ahí? ¿Qué tiene que ver lo que está pasando en Afganistán? ¿Por qué está Estados Unidos en Afganistán? ¿En razón de qué lo que está haciendo? ¿Qué tiene que ver con el patriotismo? Por eso yo ponía la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que hay un individualismo desde el surgimiento de la nación muy, pero yo sigo comparando cómo esa sociedad reaccionó ante la Segunda Guerra Mundial a cómo reacciona ahora con Afganistán o cómo reaccionó en Vietnam. Tú te referías, Trump, que dice, nuestros héroes, todo el mundo lo aplaude, son héroes. Usted fue a pelear a Afganistán, pero entonces esa izquierda un poco se pregunta, ¿y qué tú hacías en Afganistán? ¿Qué tú estabas defendiendo en Afganistán? ¿Qué valores? ¿Qué resultados? No, protegiendo a nuestro país de los terroristas que nos atacaron. Correcto. Bien, ahí ya yo creo que nos desviamos a otro tema, que es otro tema, que es cómo combatir el terrorismo y cómo usar el patriotismo para otros intereses que no tienen nada que ver con el patriotismo, que es lo que está pasando en Afganistán. Sí. Porque el mismo 11 de septiembre, Fidel Castro en la Ciudad Deportiva dijo, así no se combate, sabía lo que iba a pasar, así no se combate el terrorismo. El terrorismo se combate de otra manera, no es invadiendo países ni ocupando países, eso responde a otras cosas. No se puede responder al odio con odio. Y lo otro que tú mencionas, para que no quede San Benito colgado del antivalor. Arlene se refiere a que hay líderes de la llamada izquierda americana, que si tú le pones una bandera americana la tiran al piso, que las queman. Eso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, el derecho a quemar la bandera, y se aprobó. O sea, es legal que tú puedes quemar la bandera y no cometiste delito. La bandera más quemada del mundo. Sí. No, yo te estoy hablando por ciudadanos estadounidenses dentro de territorio estadounidense, porque no también quiero, mi temor es que con el poco tiempo que tenemos nos desviamos a otros temas que no son exactamente el patriotismo. En el caso de Estados Unidos, como es la potencia más grande de la historia, como está involucrada en todo el mundo, como tiene intereses más allá de Estados Unidos, es muy lógico que se cruce la bandera. A ver, yo lo que me planteaba, como un joven o un niño que le han enseñado desde la cuna o desde que empieza a hablar o de que va por primera vez a la escuela, que el patriotismo es uno de los valores nobles de la humanidad o de tu sociedad y en general de los países en el mundo, porque es el amor madre a la patria, como decía José Martí, es el odio infinito a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca, que uno se lo aprende literalmente en la escuela de la primaria. ¿Cómo reacciona ese joven si escucha a Trump, por ejemplo, decir, yo soy un patriota? A ver, ¿cómo combinar esos patriotismos? Y ustedes lo han abordado perfectamente. Ahí tienes que diferenciar entre quienes rechazan a Trump por una serie de factores que no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero ese discurso de Trump tiene una corriente de apoyo de millones de estadounidenses, que puede ser simple, es simple, que apela a factores emotivos por encima de los de contenido, es verdad, que no pone todas las piezas de rompecabezas, también es verdad, pero yo te repito, se considera, si tú dices fulano tuvo 2 rondas en Irak y 3 en Afganistán, es un patriota. Son mentalidades e imaginarios distintos. Ese es el problema. Son mentalidades e imaginarios distintos que en un caso historias distintas, que en un caso apuestan por la liberación y en otro entienden la consumación del patriotismo desde una mentalidad imperial y una lógica que pasa por la subordinación del otro sobre la base de que mis valores son los universales y deben ser los hegemónicos. Exacto. Es decir, esas son 2 lógicas distintas. El patriotismo de Céspedes no es el patriotismo de Franklin Delano Roosevelt. Si el patriotismo de Franklin Delano Roosevelt, que no sería quizás el más agresivo de todos, pero lo era también, es un patriotismo que puede entender la subordinación de América Latina y que puede entender que yo envío un embajador a Cuba para que intervenga en los asuntos cubanos. Es decir, esa es la lógica del patriotismo imperial
que emana de Estados Unidos. Ahora, el patriotismo liberador que viene de Cuba tiene que ver con la independencia de la patria, tiene que ver con la solidaridad con aquellos que también luchan por su independencia. Es decir, es contradictorio porque son dos concepciones distintas del patriotismo, que incluso desde cada uno de los países, con los sistemas de valores de los que habló el profesor Jorge, se forman patriotas de diverso tipo. Sí, la sociedad norteamericana crea ese tipo de patriotas que es capaz de ir a Afganistán a matar en nombre de sus valores. En el caso de Cuba, crea patriotas dispuestos a morir en las playas, en Playa Girón, defendiendo el socialismo cubano, o arriesgar su vida en las selvas de África. O por ejemplo, cuando en los propios Estados Unidos se ha reprimido a sectores progresistas y de izquierda, se han reprimido usando el patriotismo. Comité de Actividades Antiamericanas. Wow. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Contra los comunistas, que acabaron con los comunistas. Ese era el comité de McCarthy. Comité de Actividades Antiamericanas. Tú eres antiamericano porque estás abrazando una ideología, llámese comunismo. En Estados Unidos, lo que para nosotros alguien de izquierda socialista es un comunista. Ahí se simplifica mucho el tema. Bueno, Obama lo acusaban de comunista. Obama era un comunista. Bien. Permíteme, es que si no perdemos la dinámica. No, es que quedó algo. Arlene preguntaba que si el patriotismo era de las primeras cosas que se aprendía. Yo creo que sí. De los elementos que desde las edades tempranas en la escuela y en la familia se van fijando, está como valor la patria, el patriotismo, y eso siempre está muy asociado a la manera en que el niño, cuando va creciendo, y el adulto lo mantiene vivo, identifica lo que son los símbolos nacionales. El himno nacional, la bandera, el escudo, eso es válido en el caso de los Estados Unidos también. Lo que pasa es que eso va aparejado a una concepción de patria y de nación que, por las características imperiales que ha tenido el sistema y la historia nacional de los Estados Unidos, desdibuja el sentido cuando Trump dice: vamos a hacer a los Estados Unidos grandes otra vez y vamos a defender la seguridad de la nación. Está partiendo de que como el país se encuentra bajo amenaza y tiene que defender una seguridad, pero con un sentido ofensivo, no con un sentido defensivo. Eso es lo que explica en buena medida este alcance del patriotismo, que es xenófobo, que es nativista, que tiene un componente de racismo. Lo que no se identifica como un componente étnico originario del surgimiento de los Estados Unidos como nación, se califica en muchas ocasiones como algo que es antinorteamericano o como algo que es antipatriótico. La satanización que se está haciendo de los inmigrantes, por ejemplo, presentándolos como amenaza a la identidad de la nación, a la integridad de la nación, a la seguridad de la nación, tiene que ver con todo esto. Entonces hay una concepción de la patria que tiene que ver, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con la bandera y con el escudo como símbolos nacionales importantes. La bandera estadounidense tiene 13 franjas, las rojas, las azules, ¿no? Y dentro del recuadro que tiene el rectángulo están las estrellas, que actualmente son 50 en correspondencia con la cantidad de estados. ¿Por qué están encerradas en ese rectángulo? Porque lo que trata de decir es que la nación cristalizó como un todo a partir de los estados ahí. El escudo, lo que tiene en el medio es un águila de cuello blanco, le llaman águila calva de las montañas rocosas y demás, y en una de las patas tiene 13 flechas como símbolo de las 13 colonias que fueron los 13 estados fundacionales, pero como la disposición a la guerra, a la acción militar. Y en la otra tiene también 13, por la misma razón, pero son ramas de olivo, presentando la imagen de la paz. Pero es muy interesante que desde el propio escudo está la disposición a la guerra y al uso de la fuerza, y de la fuerza militar en particular, como algo que es legítimo. El concepto y el himno. Pero bueno, ¿qué dice la letra? Ahí lo tiene. Es una batalla, es una bandera que en medio de una batalla y de las bombas sobrevivió la bandera, ya estaba la bandera quedó ahí, pero que es una verdadera batalla. Pero fíjate, yo vuelvo a la singularidad. Eso también es una batalla. Es que eso es un himno de combate. Exacto. También. Y cuántos signos, la marsellesa es un himno de combate, y la marsellesa creo que inspira a nuestro himno en alguna medida, hasta musicalmente incluso. Los acordes son himnos de combate. Y surgieron de combate y entonces se repiten. Yo insisto que hay que diferenciar en lo que esa explicación de lo que da origen, hay que saberla.
Pero después lo que deriva en cada país es otra cosa, porque el verdadero patriotismo es defender la patria, defenderla de invasiones externas, de amenazas, etcétera. Lo que pasa es que también después se usa la palabra antipatriotismo para cosas internas dentro de las patrias. Y ahí en Estados Unidos, son construcciones ideológicas, son manipulaciones. Y ahí estamos hablando ya de ideología y de batallas políticas y de lucha de clases y de lucha de sectores políticos, etcétera, que usan el patriotismo para justificar una tendencia u otra. Bueno, y entre otras cosas, el fragmento que vimos de la intervención de Donald Trump en el segmento de alto nivel no dejó de sonar a amenaza. Todo el tiempo eso mismo. Ese mismo fragmento dice, el mundo será más seguro por nosotros, iremos. Y la reunión, el Consejo de Seguridad, donde Evo Morales, por cierto, generó muchos memes en internet por la respuesta que le dio, donde Evo le marcó la falta de respeto por el multilateralismo y por la cooperación entre los países, dejaba claramente cuál es el patriotismo de los norteamericanos, y ahí para mí sí está clarísimo que, como dice Jorge, bueno, puede ser los valores de ellos, pero para el caso mío los veo como un antivalor. Vamos a una pausa porque estamos en la cercanía de una fecha singular para Cuba que tiene mucho que ver también con un discurso de hace 50 años, un discurso histórico que vamos a estar transmitiendo en nuestro espacio de la Mesa Redonda el próximo sábado, pero en una reconstrucción de uno de los noticieros ICAI latinoamericanos salvados por la memoria del mundo. Este sábado, en la Mesa Redonda, la de Majagua y el crimen de Barbados en los noticieros del ICAIC, en la memoria del mundo. Era por primera vez el poder con la patria y para la patria. Era por primera vez el poder con el pueblo y para el pueblo. Gritemos hoy con legítimo derecho ¡que viva Cuba libre! ¡Que viva el 10 de octubre! ¡Que viva la revolución victoriosa! La Mesa Redonda transmitirá este sábado, desde las 7 pasado meridiano, por el canal Educativo 2, 2 emisiones especiales del noticiero ICAIC latinoamericano, dedicadas a los históricos discursos de Fidel en el centenario del alzamiento de la de Majagua en 1968, y luego en la despedida de duelo de las víctimas del criminal atentado contra un avión de Cubana el 6 de octubre de 1976. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. La de Majagua y el crimen de Barbados en los noticieros del ICAIC, en la memoria del mundo. Este sábado, en la Mesa Redonda. Los principios de nuestra política exterior permanecerán inalterables, como expresara el primer secretario de nuestro partido, Raúl Castro Ruz, en su intervención en ocasión del 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, y cito, podrá contar siempre la comunidad internacional con la sincera voz de Cuba frente a la injusticia, la desigualdad, el subdesarrollo, la discriminación y la manipulación, y por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo, en cuyo centro se ubique realmente el ser humano, su dignidad y bienestar. La Cuba, en nombre de la cual hablo hoy, es orgullosa continuadora de esa política independiente, soberana, fraternal y solidaria con los pobres de la tierra, productores de toda la riqueza del planeta, aunque el injusto orden global los castigue con la miseria, en nombre de palabras como democracia, libertad y derechos humanos que los poderosos en la realidad han vaciado de contenido. Bueno, ahí está claramente expresado un sentido de la patria con, me gustaría un poquito en el final de lo que nos queda del diálogo, hablar sobre exactamente la manera en que se concibe desde la autoridad en Cuba, desde el gobierno, desde el pronunciamiento, porque cuando habla Fidel en el 68, como cuando habla Díaz-Canel ahora en Naciones Unidas, hay una expresión de un pueblo, de una unidad. No se está hablando de yo soy patriota, tú eres patriota a tu manera, cada uno a lo suyo, sino que hay un concepto que me gustaría relacionar con la visión del mundo y también con la visión de Estados Unidos, desde nosotros. A ver, el patriotismo cubano se entiende desde la colectividad. Y yo creo que históricamente ha sido así. Es decir, la nación cubana en su conjunto luchando
por alcanzar su prosperidad, luchando por alcanzar su emancipación, en un combate permanente contra poderes externos que han intentado frustrar esa aspiración. Y yo creo que en la actualidad se mueve en ese sentido. Incluso es muy interesante porque el patriotismo cubano, que tiene mucho de defensivo frente a esos poderes, no ha generado en ningún momento en una concepción peyorativa del otro. La insistencia siempre permanente en que aquí combatimos las pretensiones hegemónicas de los círculos de poder norteamericanos y siempre al mismo tiempo decir que estamos en plena disposición a establecer acuerdos y relaciones con ese propio Estado, siempre y cuando hay un respeto para nuestros intereses y al mismo tiempo un reconocimiento a los valores del pueblo norteamericano, la insistencia en que los pueblos cubanos y estadounidenses pueden ser hermanos, pueden encontrar espacios de colaboración. Yo creo que esa es una característica una característica de el único país donde no se ha quemado una bandera norteamericana. Exactamente, es decir, se ha buscado limitar en la medida de lo posible cualquier manifestación que vaya por un camino peyorativo respecto a esos poderes mismos que son hostiles contra Cuba, y sobre todo no tanto esos poderes, sino los pueblos que están detrás de esos poderes. Incluso la insistencia en entender la lógica de la dominación y la hegemonía que funciona en Estados Unidos y cómo sus propios ciudadanos son víctimas, porque en mi opinión son víctimas de una formación, son víctimas de todo un entramado ideológico que los conlleva a entender el patriotismo desde una concepción de hegemonía. Es decir, que los conlleva a pensar que es patriota venir a Cuba a subvertir el orden que los cubanos se han dado. Es decir, yo creo que aquí, sobre todo en la revolución, se ha sido muy inteligente, el gobierno, las autoridades, el pensamiento cubano de esta época ha sido muy claro en identificar, separar el pueblo norteamericano del sistema imperialista y de los antivalores que son propios del imperialismo. Claro. Quiero contigo, y me le dejas un espacio a Jorge que le voy a dejar para el cierre, pero tú que tienes buenos amigos norteamericanos, que conoces al pueblo norteamericano por dentro, que has vivido temporadas, se puede decir allí, es fácil la relación, por lo menos hasta donde yo la veo, entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano. En ese tipo de relación prevalecen incluso valores que son muy similares. ¿Por qué habrían de ser diferentes en otro contexto? Se pregunta uno. A ver, dos cositas. Primero, yo sigo insistiendo, es mi criterio, yo no le diría antivalores, esos son los valores de un imperio. Claro. Si una sociedad se organiza como imperio, va a ser hegemónica. ¿Y nunca decir a nadie allá que la patria son los dólares? ¿O qué es el dinero? A ver, yo me refiero a que si una sociedad se organiza como imperio, va a ser hegemónico, va a ser expansionista, desde que existe la historia. Y sus valores, desde Roma, desde otros lados, tienen que responder a ese diseño de cómo está esa sociedad. Estados Unidos es el imperio más poderoso que ha tenido la historia de la humanidad, en todos los sentidos, económico, militar, de todo tipo. Por tanto, son los valores de ese imperio. Para ellos son los valores lógicos de ese imperio, que como bien se ha dicho, son hegemónicos, son expansionistas, provocan todo lo que Evo Morales dijo ahí, correcto, llevan a eso, pero son los valores de ese imperio. Ahora bien, con relación a lo que tú me preguntabas, claro que sí, yo pienso que la clave a la larga está en cómo es cada ser humano. Hay personas que por su formación, por su cultura, por su conocimiento, se dan cuenta de X cosas, son americanos, son patriotas, son gente que aman a su país, son gente que jamás traicionarían ni harían nada contra su país y a la vez se oponen a que su país tenga esta política, esta otra política, esta otra política, porque va contrario a sus valores, los de esa persona que no entiende que haya que tener un bloqueo, que no entiende que haya que invadir otro país, que no entiende que haya que hacer esto, y son sus valores contrarios a los valores muchas veces del propio sistema. Eso pasa, claro. Eso pasa. También hay algunos en el área que después van con la bandera y dicen aquí cabe la bandera de mi país, y eso ha levantado 120 comentarios, el bochorno Piñera, como le tituló Randy en Cuba Debate, porque también hay esos valores se comparten y ahí sí hablamos. Dejo a Jorge para, si fuimos demasiado caóticos, que usted nos organice las ideas en el cierre. Yo creo que todo está relacionado, lo que probablemente dejemos más dudas que certezas en esto, y es importante, eso es una de las funciones quizás que tiene la mesa redonda, ayudarnos a pensar y a reflexionar, y nos vamos de aquí nosotros mismos con dudas y deseo de seguir intercambiando.
A mí me parece, en el análisis que hace Taradric, que debemos incorporar dos pequeñas cosas. La primera es que las definiciones de los valores no son inmutables, se estructuran de una manera, pero evolucionan con el tiempo también, aunque tienen permanencia. Eso es lo que le da, entre otras cosas, la connotación de valores, pero los valores se van transformando. Los valores de la nación estadounidense se fijan en ese proceso cuando surgen como nación, con maneras específicas de asumir el valor de la libertad, de la igualdad de oportunidades, de lo que entienden por patria, de lo que entienden como derechos individuales y todo lo que hemos ido aludiendo. Lo que pasa es que eso se ha ido transformando con el tiempo a partir del momento en que los Estados Unidos dejaron de ser un país que se liberaba de un yugo colonial, adquirieron una condición de país imperialista, terminando el siglo XIX, se convirtieron en una potencia que alcanzó la condición de primera potencia, porque era de segundo orden con respecto a Inglaterra, Francia y eso en América Latina, y después de la Segunda Guerra Mundial, que entró como una potencia de primer orden y salió como la potencia hegemónica ahí en el mundo. Entonces toda esa transformación es muy importante, por lo que era legítimo quizás en el momento fundacional, dejó de serlo después. Y la otra cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta es el carácter de clase de los países que están basados en la propiedad privada y en la estructura de clase. A la hora de definir el patriotismo y el sistema de valores de los Estados Unidos, no podemos dejarnos llevar por la idea de que hay un monolitismo. Cuando Trump, y no solamente los políticos estadounidenses, muchos intelectuales comprometidos orgánicamente con la defensa de ese sistema, hablan de la patria, de la seguridad de la nación, de la identidad de la nación, estamos hablando de la identidad de la nación según los criterios de la clase dominante, estamos hablando de la seguridad de la nación, no, es la seguridad de los sectores dominantes. Entonces, en esa diversidad hay distintas maneras de poder concebir cuando Estados Unidos está actuando patrióticamente o antipatrióticamente por los propios norteamericanos. Y en ese sentido yo comparto la idea de que hay valores y hay antivalores. Franklin Delano Roosevelt, en un discurso de enero del año 41, se conoció ese discurso como el discurso de las 4 libertades. Él decía, como elementos definitorios de los valores norteamericanos estaba la libertad de tener, la libertad de creer, la libertad de temer, una cuarta que se me olvidó, y Noam Chomsky, con esa agudeza que tiene, sacó un libro que se llama La Quinta Libertad. A Roosevelt se le olvidó hablar de la quinta libertad, la libertad de saquear, que es con lo que le quitaron las tierras a México. Ahí estaban defendiendo la patria, los mexicanos se estaban defendiendo. ¿Qué valores grimían los norteamericanos? Bueno, creo que nos deja, como dice Jorge, el campo abierto para seguir hablando de patriotismo y valores. Por lo pronto, qué bueno que uno pueda sentirse representado por un líder, por ejemplo, en un concierto como el de las Naciones Unidas, que exprese como valores asociados al patriotismo la solidaridad, el internacionalismo, la justicia social y conceptos que, bueno, significan valores que la humanidad o la mayoría de la humanidad comparte. De cualquier manera es tema para seguir poniendo sobre la mesa. Nos despedimos con nuestra sección de valores. Esta vez hemos invitado al doctor René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, quien acercó su opinión, que creo que está bastante cercana a todo lo que hemos puesto hoy sobre la mesa. Muy buenas tardes, hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Yo creo que el patriotismo está muy vinculado a el territorio donde uno nace, el territorio donde uno se desarrolla, el territorio que uno es capaz de percibir. Y que uno es capaz de percibir y uno es capaz de amar, porque se siente identificado. Hay, por ejemplo, nuestros próceres más importantes de la historia de América tuvieron un pensamiento universal y el patriotismo rebasó los límites geográficos del territorio donde nacieron. Para Bolívar, la patria era América. Para Céspedes se hacía una revolución para tender el brazo amigo a todos los pueblos del mundo. Para Martí, la patria era la humanidad. Para Gómez y Maceo, la patria tenía un concepto antillano fundamentalmente y luchaban por la unidad de las Antillas. O sea que tienen un concepto de patria que está dado por los valores que defienden y por una integración regional y quizás hasta mucho más amplio, universal. Ahora, hay que ver qué valores son los que defienden
estas ideas que defendían, por ejemplo, Bolívar, Gómez, Martí, Céspedes, que son valores de independencia absoluta, de solidaridad sin intereses, valores de cooperación, de ayuda mutua, de humanismo, y hay que ver qué otros valores puede defender quien, también aferrado a la geografía, tiene otra visión y otros intereses que defender. Siempre el término patriotismo va acompañado de los valores, porque haciendo un llamado al patriotismo, Hitler movilizó a la sociedad alemana y lo condujo a un holocausto y a un crimen. Haciendo un llamado al patriotismo, nosotros derrotamos al colonialismo español, aunque los norteamericanos intervinieron al final de la guerra, pero son dos valores diferentes, dos patriotismos diferentes. Un cubano, para considerarse patriota, hoy debe, en primer lugar, amar la historia de su país, debe estudiar la historia de su país, debe saber de dónde venimos, el trabajo inmenso que le ha costado a nuestro pueblo forjar la nación que hoy tenemos. Que sea un hombre de pensamiento universal como lo fue Martí, como lo fue Fidel, y que defendiendo esos valores sea capaz de ver en la bandera, en los monumentos, en el actuar diario, en el amor a sus semejantes, ver la defensa de los valores más sagrados de su país.